el Comité de Ética Institucional y el área de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Este ciclo, que en realidad son 2 jornadas, esta semana, día 16, el próximo miércoles 23, haremos algunas reflexiones sobre temas éticos que son relevantes en el rol de la matrona matrón, y también decidimos compartir con algunas otras profesiones en las que estos temas pueden ser de su interés. ¿Mm? En el marco del Día Internacional de la Matrona y del Mes de la Matronería, el Comité de Ética Institucional junto al área de Ciencias Médicas le invitan a participar de esta actividad que promueve la reflexión sobre temas transversales en el desarrollo de la profesión, valores como el respeto que construyen esta comunidad de diálogo frente a temas que son relevantes en la sociedad actual, buenas prácticas clínicas de cuidado en un ambiente armónico que llame el pensamiento y creación de nuevas temáticas en investigación para generar un conocimiento acorde a las necesidades de las generaciones futuras, no solo tecnológicas, sino que también humanas. Como ya les comentaba, esta jornada está dirigida especialmente a académicos y académicas de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de nuestra universidad. Sin embargo, hemos decidido compartir al público interesado en estas áreas del conocimiento, como de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, a estudiantes de pre y posgrados en etapas de elaboración de tesis de grado, académicos que realizan tutorías de tesis de pre o posgrado, e investigadores de las distintas áreas de la universidad. Mi nombre es Patricia Muñoz Ojeda, soy matrona, formo parte de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile. Voy a ser la anfitriona en estas 2 jornadas. Y antes de dar pasos a las exposiciones, daremos algunas indicaciones para el desarrollo de esta jornada, por lo que le pedimos mantenga su micrófono silenciado. Todas las ponencias van a ser grabadas y quedarán disponibles en la página del comité. Hoy día tendremos 2 exposiciones. Cada ponencia será desarrollada en alrededor de 30 minutos, y las preguntas que ustedes pueden realizar o quieran compartir o su reflexión con nosotros, por favor envíala a través del chat y serán recolectadas para hacer las consultas al finalizar ambas ponencias. Dicho esto, nuevamente bienvenidas y bienvenidos, y damos inicio a estas jornadas con las palabras de bienvenida del presidente del Comité de Ética Institucional, que es el doctor Jairo Vanegas. Muchas gracias, Patricia. Bueno, quiero darle las bienvenidas a todos y todas por estar aquí en esta actividad. Esta es una jornada de reflexión que estamos tratando de establecer, y uno de los objetivos desde el punto de vista del Comité de Ética es precisamente mantener activas las diferentes acciones que hace el Comité de Ética, hacer más visible el Comité de Ética en todas las áreas disciplinares, ¿verdad? Y por ello que hemos estado muy activos últimamente haciendo diversos tipos de exposición. Al respecto, quiero agradecer a la profesora Patricia Muñoz y a Lorna Luco, así como Carolina Marchán, secretaria del comité, que todas ellas miembros del Comité de Ética, por el trabajo que han realizado para organizar esta jornada. Son procesos bastante complejos, además de todas las actividades que ellas tienen, y que brindaron tiempo de calidad para tratar de realizar esta actividad y para que salga lo mejor posible. Yo quisiera resaltar un poco sobre algo que yo me encontré de parte de organizaciones internacionales respecto al tema de las matronas y matrones. Se dice que en el mundo se necesitan adicionalmente, o sea, más todavía, de 900.000 proveedores de servicios o proveedores de servicios relacionados con la matronería. Más de 340.000 mujeres y más de 3 millones de niños en todo el mundo mueren cada año como resultado de complicaciones evitables en el embarazo y el parto. La mayoría de estas muertes podrían evitarse si hubieran suficientes matronas y matrones con recursos suficientes y adecuados. Estos profesionales están preparados para proporcionar hasta un 87% de todos los servicios asociados al embarazo.
por lo que son las profesionales ideales para ayudar a las mujeres durante el continuo de la atención de un parto. Por tanto, hoy hemos querido construir este espacio de reflexión desde el punto de vista de ética y de ético y tratar un poco de establecer algunos principios que son fundamentales dentro de la ética y dentro de la práctica profesional, así como de otras acciones que también ejercen las matronas en el diario o el diario de su actividad. Así que bienvenidas todas y todos y espero podamos sacar el mejor provecho de esta actividad. Gracias. Gracias, profesor Vanegas. Vamos a dar inicio a la primera exposición de esta tarde, denominada Valores y Principios en la construcción de una sociedad de reflexión y diálogo. El expositor es el profesor Francisco León Correa, doctor en Filosofía y Letras, magíster en Bioética en Santiago de Compostela en el año 97, profesor titular, investigador del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile, presidente de la Federación, hasta el año 2019, de la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, FELAIBE, y entre sus últimos libros están La bioética razonada y razonable y temas de bioética social, donde profundiza los derechos humanos como base para una bioética no solo clínica, sino también social. Bienvenido, doctor León. Bien, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a la doctora Lorna Luco, que me ha estado enviando mail y mensajes de WhatsApp, y a todo el grupo del Comité de Ética de Investigación de la USACH, al que pertenezco también como asesor desde hace años, y agradecerles esta oportunidad de estar y de hablar con ustedes de un tema que llevo analizando y estudiando y profundizando desde hace ya, calculaba, más o menos 33 años. ¿Mm? Primero en España, porque soy español, como notan ustedes por el acento, no lo puedo disimular todavía, ¿eh? Pero desde el 2001 resido en Chile. ¿Eh? Entonces ya me considero chileno y gran parte de mi trabajo ha sido precisamente la promoción y desarrollo de los comités de ética, de investigación y de ética asistencial, y también la reflexión sobre los fundamentos de la bioética. ¿Por qué debemos hacer las cosas de una determinada manera y no de otra? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? La pregunta clave de la moral y de la ética. La moral es lo que acostumbramos a hacer, lo que tenemos como bueno o malo en conjunto como sociedad o individualmente, mi moral personal, y la ética es una reflexión filosófica sobre la moral, es una reflexión racional sobre los fundamentos de la moral. Por lo tanto, la moral es más bien social, va cambiando, es cambiante. No tenemos los mismos valores y criterios de actuación ahora en Chile que en el 2001 cuando yo llegué. Ha cambiado mucho la sociedad chilena y ha cambiado también la moral social, diríamos. La ética como una reflexión sobre la moral, en cambio, cambia menos. Todavía seguimos citando a Kant después de varios siglos, seguimos citando a Aristóteles después de 23 siglos, y nos siguen siendo útiles. ¿Por qué? Porque es una reflexión intemporal sobre los criterios de actuación, sobre lo que debemos o no debemos realizar en nuestra vida, como seres humanos libres. ¿Mm? Libres, o sea, porque la ética trata sobre las cosas que hacemos libremente, no las que hacemos coaccionados. ¿Mm? Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación, trataré de ser breve, me avisan si me paso de la hora. Patricia, tú me dices. ¿Eh? Yo le Eh, cuento. y y voy a compartirles una presentación
Ahí. ¿La ven ustedes bien? Se ve Sí, bien, ¿no? sí se Muy bien. ve. Bueno, entonces, primero ven en el centro de la imagen la Tierra, ¿eh? El globo terráqueo, porque en la ética intentamos hacer algo que sea de validez universal para toda la humanidad, no solamente para una cultura o para otra. Es decir, tratamos de que esos criterios que pensamos que deben regir nuestra conducta sean válidos para todos. Algunos dicen que eso no existe, todo es cultural y que depende de cada cultura o de cada civilización. En general, los filósofos pensamos que sí, que se puede hacer una ética racional válida para todos, universal. ¿Mm? Y creo que el propio desarrollo de la bioética nos ha venido a confirmar esto. ¿Eh? Cuando yo empecé con la bioética en 1990, muy poquita gente sabía lo que era, no sonaba el término. Hoy en día les suenan, la gran mayoría de ustedes a lo mejor han tenido un curso de bioética en el pregrado en la universidad o ya está en el pregrado de muchas carreras de la salud en Chile, ya hay muchos diplomas, magíster, posgrados. Ya se conoce, ya se debate, ya es del ámbito público, ya se ha convertido en una disciplina que es una ética aplicada a los problemas que surgen éticos en el ámbito de la salud. ¿Mm? Y se ha extendido por todo el mundo y los comités de ética actúan igual aquí que en China, que en India, que en Japón, que en Pakistán. Entonces, hay un lenguaje común que se ha extendido, hay una forma de tratar los temas que también se ha extendido y, por supuesto, que hay voces disidentes y gente que no acepta determinadas cuestiones y hay mucho debate en bioética porque se opina muy diferente, somos muy diferentes y opinamos muy diferente, pero nos hemos puesto de acuerdo en que a través del diálogo sí que podemos tener una ética universal. Los cuatro principios fundamentales de la bioética, que surgen de la bioética norteamericana a finales de los años 70, con Beecham y Childress, nos hablan mm, de que lo que necesitaban sus alumnos de medicina en ese momento, ellos eran profesores en la Georgetown, en Washington, lo que necesitaban eran algunos principios éticos fundamentales para su quehacer clínico. Y se pusieron a pensar y dijeron cuáles podían ser. Les salieron 40 y tantos principios éticos que eran importantes todos. Pero dijeron, si tratamos de enseñarle a nuestros estudiantes 44 principios, no se van a acordar de ninguno. Esto lo comentaba uno de ellos aquí en Santiago de Chile hace unos años. Dice, entonces vamos a reducirlos y a ver cuáles de esos son los fundamentales. Y dijeron, son 4. No maleficencia, no hacer daño, que ya estaba en el juramento hipocrático, hacer el mayor bien posible, que también estaba en el juramento hipocrático, y junto con eso la justicia como algo nuevo que entraba a regir las relaciones entre profesionales de la salud y pacientes también, la justicia y la autonomía de la persona. La autonomía del paciente, del usuario, del sistema de salud, de las personas que ustedes atienden en salud. Es necesario contar con su consentimiento informado. O sea, llegar a una solución conjunta entre profesional y persona que se atiende para tomar decisiones que afectan a su vida o a su salud o a su embarazo. Eh, por eso aquí aparecen representados en una viñeta la libertad, la autonomía, diríamos, víctimas del terrorismo. Esa es una viñeta que hace referencia a un grupo terrorista español de hace unos años. Entonces, si hay maleficencia, diríamos, en bioética, no es posible el respeto a la libertad. Faltamos al respeto a la libertad de los demás. No es posible hablar de autonomía. Si hacemos daño,
No, ya no. La justicia arriba a la derecha, sopesando cuáles son los derechos y deberes en la relación profesional de la salud y paciente, que es algo nuevo en la medicina. La medicina se basaba en la confianza, en el quehacer de los profesionales, sin más. Ahora se basa en una relación contractual de derechos y deberes mutuos. Los profesionales tienen deberes que cumplir para con las personas que atienden en salud, como dice nuestra ley de derechos y deberes, pero también los pacientes tienen deberes que cumplir para con las personas que les atienden. Entonces, eso lo rige la justicia, igual que otros muchos temas de justicia social, como es el reparto justo de los recursos, la equidad en la atención de salud, etcétera, que ya veremos brevemente. Y por último, abajo, una persona con dolor de cabeza, diríamos, tratando de leer un libro difícil que pone anónimo, cómo ser buena persona sin que nadie se ofenda. Yo diría que eso es el principio de beneficencia. Cómo hacer el mayor bien posible a las personas que atienden sin parecer que son ilusos, que son utópicos, que eso no tiene que ver con las reglas fundamentales del actuar hoy en día, que se basa pues, en ganar más dinero o en ser muy competitivos o en adquirir mucho prestigio o en el poder sobre otros. Bueno, aquí es lo contrario, es decir, cómo tratar, cómo producir el mayor bien posible en las personas que se atienden en salud. Veremos lo que lleva consigo. ¿Ver? ¿No? Perdón. Me parece que me echa de la presentación cuando trato de seguir. Entonces diríamos que la bioética, como parte de la ética, se dedica a los nuevos problemas en el ámbito de la biomedicina o en general de la atención de salud. Nuevos problemas que han surgido porque hay nuevas tecnologías, porque es posible prolongar la vida de las personas al final de la vida, con las unidades de cuidados intensivos, con todos los medios de que disponemos hoy, porque es posible intervenir también en el inicio de la vida humana con la reproducción médicamente asistida, con la conservación de embriones o con la crioconservación de los óvulos y espermatozoides o la manipulación genética. O sea, es posible elegir el sexo de los hijos en la fecundación in vitro, pero también sería posible elegir determinadas características genéticas. Queremos que nuestros hijos sean así. La clonación de seres humanos, es decir, todas estas posibilidades que da la ciencia, que son sí buenas, pueden provocar nuevos problemas éticos que hay que tratar de solucionar, de los que hay que tener un criterio más o menos claro. No es que en bioética tengamos solución para todo, no hay soluciones únicas en muchos temas de bioética, pero sí es una búsqueda de soluciones cuando hay conflictos de valores, cuando chocan los valores del profesional con los valores de la persona que se atiende. Es un marco de reflexión interdisciplinaria. No solamente es la ética del médico o la ética de la matrona o la ética de la enfermera o la ética del psicólogo, es en conjunto entre todo el equipo de salud que atiende, qué reflexión podemos hacer en torno a esos problemas. Es un método de análisis y de toma de decisiones. Ayudamos a que ustedes como profesionales de la salud puedan tomar decisiones más prudentes, ¿no? Puedan parar un momento, ver los pros, los contras, las alternativas, hacer lo que nosotros llamamos una deliberación, ¿no?
Y es una búsqueda normativa por consenso de una ética de mínimos, lo mínimo que nos podemos pedir unos a otros todos, que eso suele estar regulado por el derecho, más o menos, pero no solo por el derecho, también por la ética, pero es unos mínimos para vivir juntos. Como se pregunta un sociólogo, Alain Touraine, ¿podremos vivir juntos? Titula uno de los que fueron sus últimos libros, porque ya falleció. ¿Podremos vivir juntos si tenemos esos mínimos éticos? Sí. Si llegamos a consensos éticos sociales, sí que podremos hacerlo. Y luego con ideales y valores más exigentes, que son propios de la ética, que son los que construyen una sociedad verdaderamente humana. Si solamente nos quedamos con la no maleficencia y la justicia, que serían los mínimos, estaríamos en una sociedad no plenamente humana. Necesitamos del respeto por la libertad de los demás, de la participación de los demás en toda la sociedad, en las decisiones. Necesitamos de valores exigentes, de solidaridad, de compromiso, de compasión por los otros, de tolerancia unos con otros, que son valores más exigentes que construyen una sociedad verdaderamente humana y una sociedad más justa. Como definición, me estoy refiriendo a la bioética clínica, no hablo aquí de la bioética y medio ambiente, y es otro tema aparte. Es una deliberación práctica. Aristóteles dice que hay deliberaciones teóricas, por ejemplo, no lo dice Aristóteles, eso lo digo yo, pero ¿quién es mejor, Madonna o los Rolling Stones? Pues cabe una deliberación musical teórica sobre qué música es la mejor, o si Beethoven o Bach. Entonces, quién es mejor de los dos, o cabe sobre literatura o sobre otros temas teóricos, cabe deliberar y dar razones de por qué estoy a favor de uno o de otro. Pero esto es una deliberación práctica, dice Aristóteles, que hace referencia a los actos humanos libres. Es ver los pros, los contras, las posibles alternativas de solución, justificar respecto a principios éticos universales la decisión que queremos tomar, y sobre qué vamos a deliberar, sobre las exigencias éticas que lleva consigo el respeto y la promoción de la dignidad de la vida humana y de la persona en el ámbito biomédico y en la asistencia en salud. Es las personas con las que tratamos, con las que tratan ustedes en su quehacer, en su día a día, son seres humanos y tienen dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. La dignidad no la perdemos nunca. Podemos perder otros bienes humanos básicos. Podemos perder la salud, podemos perder la familia, podemos perder la amistad, podemos perder el trabajo, pero la dignidad fundamental como personas no la perdemos nunca. Entonces, eso nos lleva a un deber moral de respeto y de promoción de esa dignidad. No solamente de no hacer daño al otro, sino de ayudarle. Y vamos a ver este cuadro que me interesa bastante, que es, podemos decir, como lo fundamental del actuar ético. Hay valores, hay principios, hay reglas o normas. Normalmente a ustedes y a todos los profesionales de la salud lo que les interesa son las normas. O sea, que esté muy claro y dicho por escrito, si es posible, qué es lo que hay que hacer en esta situación. Cómo se obtiene consentimiento informado en esta situación. Qué es lo que hay que hacer si se complica el embarazo con tal cosa, con tal otra. ¿Cuál es lo que le corresponde al médico? ¿Cuál es lo que le corresponde a la matrona? ¿Cuál le corresponde a la enfermera? O sea, que esté bien y que esté claras las normas, porque determinan la acción, facilitan la decisión. Nos hace que decidamos con menos tensión, con menos estrés. Yo he hecho lo que dice la ley. Yo he hecho lo que dice la norma clínica.
Yo he hecho lo que dice la guía para la atención de pacientes con COVID-19. Bueno, está. ¿eh? Pero esas normas están protegiendo valores, en el fondo. Y no todo puede estar en la norma. No podemos normativizarlo todo en la vida. Lo importante es que esas normas nos resguardan valores que son bienes humanos básicos o derechos humanos fundamentales. Y yo ahí pongo algunos, algunos como fundamentales, la primera línea, la vida, la libertad, la paz, la salud, el bienestar material, o sea, los medios de subsistencia mínimos para vivir como seres humanos. Es decir, esos son, diríamos, los derechos humanos civiles y políticos, por un lado, y los derechos humanos económicos y sociales, por otro. Pero son bienes humanos básicos que todos pensamos que son muy importantes para llevar una vida realmente digna. Y si no los tenemos, no, estamos, podemos decir, en una situación peor en nuestra vida. Luego, los que hacen referencia a las relaciones afectivas próximas de nuestro ámbito cercano, que estos no se rigen tanto, podemos decir, no se constituyen en derechos humanos, no se constituyen en leyes, no se puede obligar a nadie a ser amigo de otro por ley, por ejemplo, pero la amistad en sí es un valor que todo, y un bien humano básico que todos reconocemos. Yo lo suelo decir a mis alumnos que la persona de primer año de carrera, de segundo año de carrera, que no reciba durante la semana ningún WhatsApp y que no tenga a nadie con el que salir de carrete el fin de semana, falta un bien humano básico importantísimo, de relación social, de amistad, la familia, que todos consideramos es el núcleo donde quieren por quienes somos, no por lo que hacemos. El amor, como fundamental también en nuestra vida, la solidaridad con los que tenemos cerca. Esos valores que nacen, podemos decir, del afecto por el otro, como diría un filósofo Levinas, del rostro del otro que me interpela. Él dice que eso es lo fundamental de la ética. Más que un razonamiento como Kant o como Aristóteles, dice que es algo como intuitivo, afectivo. El ver el rostro de un niño me hace, me hace reconocer que debo cuidarle. O el rostro de una persona, de un adulto mayor, o de una persona que está muriendo. Bueno, esos. Luego hay otros que hacen referencia al conocimiento, la cultura, la armonía interior y exterior, que también son bienes importantes en nuestra vida y que en la medida que crecemos en ellos somos capaces de entender mejor nuestro entorno y nuestra sociedad. La persona analfabeta no es solamente que no sepa leer y escribir, es que no sabe entender el mundo en el que vive. Le faltan instrumentos fundamentales para esa inclusión social que tiene que tener. Y otros valores fundamentales para la vida social, que son los que quiero recalcar más también en el trabajo de las matronas y de todos los profesionales de la salud en general, como son la tolerancia, tolerarnos unos a otros, tolerar al que es diferente, porque los anteriores, familia, amor, amistad, solidaridad, bueno, es con los que tenemos cerca, eso es fácil. Ahora, con los que no piensan como yo, con los que son de otro partido político, con los que son de la U o del Colo-Colo, con los que tienen estas ideas o las otras, distintas, no solamente es una tolerancia negativa, es decir, bueno, no me voy a pelear con ellos, los tolero, decimos a veces. Toleramos el mal menor, decimos algunas veces. Una tolerancia también positiva. Pienso que la diversidad es buena,
Por lo tanto, tolero que haya gente que no piense como yo porque eso también me enriquece a mí. Y puedo dialogar, por tanto, con todos. El diálogo. Hay unos autores en ética dialógica que hablan de esto, de hacer un diálogo de comunicación ideal en que el otro es un interlocutor válido para mí. La persona que estoy atendiendo es un interlocutor válido. Por lo tanto, tengo que todos los que van a estar en esa situación deben poder decir lo que piensan. Para que haya diálogo es necesario que todos los que deban puedan hablar y que todos los que deban también escuchen. Si nadie escucha, no hay diálogo. Si todos hablan y nadie escucha, no hay diálogo. Si solamente hablan unos pocos y los otros escuchan, tampoco hay diálogo. O sea, diálogo de verdad. Empatía con el otro. Saber ponerse en la situación del otro. Especialmente para ustedes, yo creo que tanto la empatía como la compasión, como el reconocimiento del otro, son fundamentales. Están en una situación de la vida de las personas muy especial, pues el nacimiento de un hijo, de una hija, donde se ven involucrados muchas esperanzas, muchas inquietudes, muchos valores también personales, y es un momento para tener empatía, para reconocer al otro como persona también, para no marginar a nadie. El reconocimiento es fundamental en la vida personal también, es lo que nos lleva realmente a tener autoestima, que los demás me reconozcan como valioso, sobre todo aquellas personas que yo considero que su opinión es importante. Si me insulta por la calle a alguien que no conozco, pues bueno, habrá tenido un mal día, algo le pasará, pero no me preocupa mucho. Ahora, si mi mejor amigo me insulta, eso sí, es una falta de reconocimiento que me duele. Por lo tanto, el reconocimiento, no marginar a tipos de pacientes, a situaciones que se produzcan, etc. Y la inclusión. Ponerme a vivir con ellos, no solamente vivir al lado de los otros, de los demás, sino incluir a los demás en mi mundo. Bueno, esto como valores que son los que se resguardan en bioética y en la ética clínica. Y principios que son grandes orientaciones o actitudes que, con las que podemos justificar lo que vamos a hacer. Y justificarlo ante todos, porque son principios racionales prima facie, dicen algunos, o sea, originarios. Después de eso ya no hay más. De esos fundamentales que hablaba antes, la no maleficencia, no hacer daño, es un principio clave de toda ética y de toda moral. No maleficencia, la justicia, dar a cada uno lo suyo, respetar los derechos de los demás, tener un sistema de salud justo, tener un sistema de atención con equidad, la autonomía de la persona y la beneficencia, hacer el mayor bien posible. Y luego hay otros que son instrumentales, que utilizamos en bioética también y en ética, como puede ser el doble efecto, cuándo se puede actuar, cuándo se puede realizar una acción que produce bien y produce mal también a la vez, cuando el bien es mayor que el mal, cuando estamos queriendo el bien, no el mal que se va a producir, y cuando hay una proporción entre el bien y el mal. Bueno, unas reglas que nos permiten también solucionar algunas situaciones críticas. O el observador imparcial. ¿Qué es lo que yo haría si me pusiera desde fuera a ver la situación en que estoy? ¿O qué es lo que me podría decir, por ejemplo, un comité de ética asistencial si viera en este caso que se me está presentando a mí? El comité de ética es un observador imparcial, diríamos. O preguntar a una colega, a un colega, con más experiencia que yo. Bueno,
Eso es buscar la imparcialidad, ¿eh? Porque muchas veces estamos demasiado involucrados en las decisiones que tomamos. La proporcionalidad también de los medios que ponemos. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el fin que perseguimos? Y por lo tanto, ¿es proporcionado o no? Esto en todos los ámbitos, desde la aplicación de la última tecnología médica hasta hacer un examen radiológico o no, hasta poner una inyección o no. O sea, toda la gama posible de atenciones de salud. Bueno, en este sistema de principios fundamentales de una bioética clínica, como les decía antes, hay un nivel 1 y un nivel 2. Un nivel 1 de universalización, porque todos somos iguales. Respecto a la vida biológica, somos iguales. Tenemos la misma biología, pequeña variación de uno a otro, pero de la misma especie, y el daño o la mala praxis que se puede hacer es igual para todos. Por lo tanto, respecto a la vida biológica, no maleficencia. Respecto a la vida de relación con los demás, en que también todos somos iguales, la justicia. Y esto son absolutos, dicen algunos autores, son absolutos, no admiten en principio excepciones. Y un nivel 2 de particularización, porque todos somos a la vez distintos, que sería el ámbito de nuestra autonomía, de lo que consideramos que es bueno para nosotros, de lo que queremos para nuestra vida o para nuestra atención de salud, y también la beneficencia, el mayor bien posible. Vamos a verlo un poquito más detallado. Esta es la última diapositiva, así que espero que no me pase del tiempo previsto. ¿Cómo se puede hacer maleficencia? Pues por abandono. Una queja que oí de una señora en una clínica privada donde había ido una primera vez a ver a una doctora especialista y la doctora no estaba porque estaba de vacaciones. Bueno, ella dijo, bueno, pues a ver, ¿cuándo hay otra hora? No sabía si era culpa de la doctora o era culpa de la secretaria, que no le había avisado, pero volvió y no estaba porque trabajaba en 2 clínicas a la vez y le había tocado una urgencia en la otra y no estaba ese día. Y volvió una tercera vez y le dijeron, no sabemos dónde está la doctora. Y se quedó sin atender. Y ahí, a la tercera vez, había aguantado mucho y a la tercera vez hizo su reclamo por escrito en la clínica. Eso es abandono. O las listas de espera son abandono, o no hacer un diagnóstico a tiempo es abandono. Precaución, falta de precaución. Eso es todo lo que hacen ustedes continuamente de esos checklists de qué es lo que hay que hacer para atender a esta persona en esta situación, qué es lo que hay que hacer para entrar al quirófano, qué hay que hacer para esterilizar los instrumentos que utilizamos. Precaución, precaución. Responsabilidad, actuar con responsabilidad. Si no, hacemos daño. Muchas veces por esa falta de responsabilidad acabamos haciendo daño. No intencionalmente, no digo que se haga daño intencionalmente, pero se provoca daño. Pueden provocar daño los profesionales o pueden provocar daños el sistema. El sistema de salud puede provocar maleficencia. Justicia, respeto a los derechos de las personas, equidad, acceso equitativo y, muy importante para nosotros, el principio de protección de los más vulnerables. O sea, proteger más a los más vulnerables es de justicia, porque ellos por sí solos no pueden defender sus derechos. Por lo tanto, somos nosotros, profesionales de la salud, los que tenemos que proteger sus derechos. Y proteger a esas personas que pueden estar más desfavorecidas o menos protegidas dentro del sistema de salud. Autonomía.
consentimiento, autodeterminación, confidencialidad, no hablar de las cosas que conocemos a través de nuestro trabajo profesional, que es respeto a la intimidad de las personas, a la vida íntima de las personas. Promover la competencia, no decir solamente, bueno, tengo dudas si es competente o no, si esto lo está decidiendo bien o no. Bueno, promover su competencia para que pueda decidir del mejor modo posible. Promover la voluntariedad, que es la liberación de coacciones internas o externas que tienen muchas de las personas que ustedes atienden. Puede haber coacciones de familiares, de la pareja, de amigos, del médico, de la enfermera, de liberación, promover que sean voluntarias sus decisiones o coacciones internas, cosas que han oído, se dice que en esta situación lo que hay que hacer es esto, o que la medicina alternativa me dice esto y esto, o que yo a ese hospital no voy porque ahí se muere la gente, o que miedos o temores o cosas que son subjetivos, que no son objetivos, pero que son coacciones internas que pueden tener las personas. Responsabilidad personal a la vez, tienen deberes que cumplir. Y les hacemos responsables porque consideramos que son maduros. A los que no hacemos responsables son a los niños y a los dementes. Esos no tienen responsabilidad, pero el resto, si son competentes, son responsables. Responsabilidad de la familia cuando no lo puede hacer el paciente, o responsabilidad comunitaria cuando no hay familia. Y beneficencia, el mayor bien posible al paciente. Darle la mayor calidad de vida. ¿Qué va a pasar con él después de mi intervención? ¿Qué calidad de vida va a tener? Prestar la mayor calidad en la asistencia que damos. Y para eso, ser profesionales de excelencia. De excelencia quiere decir que tenemos que tender todos a dar el máximo. La excelencia con los alumnos es el 7. Yo les digo a los de salud de todas las carreras que si no se sacan un 7 ya van mal. Porque luego no le pueden decir al paciente, no, yo es que en este me saqué un 4 y no me aprendí bien la lección y no sé qué hacer ahora con usted. Es decir, tienen que ir a por el 7 aunque no sea posible alcanzarlo, pero el afán de excelencia en nuestra especialidad, en lo que nosotros estamos haciendo. La humanización de la atención, importantísimo. Una atención humana, con compasión, con empatía, con solidaridad por el otro. Una ética del cuidado, que esto viene desde el feminismo y también pero desde el feminismo se ha insistido mucho, que es el cuidado del otro concreto en sus circunstancias. Hombre, mujer, niño, adulto mayor. La ética del cuidado, no quedarse en la ética solamente en razonamientos teóricos, sino en la práctica, cuidar. Y la solidaridad como algo que expresa todo lo que es la beneficencia. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Luego ya si hay oportunidad puede haber preguntas, pero quería dejarle paso al doctor Jairo Vanegas. Muchas gracias, doctor León, por su brillante exposición. Em, a continuación, los invito a escuchar la ponencia del doctor Jairo Venegas. Él es médico cirujano, magíster en salud pública con énfasis en ambiente y desarrollo humano, doctorado en salud pública, coordinador de investigación de la Escuela Obstetricia, presidente Comité Ética Institucional de nuestra universidad también, miembro del Colegio Médico, miembro de la Sociedad de Bioética de Chile, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Él nos va a presentar su ponencia de ontología y profesionalismo en la matronería.
¿Estás muteado, Sin, Jairo? sin audio, sí. Ahora sí, Sí, ahora sí. ahora sí me escucha. Ya, perdón. Bueno, como les decía al inicio, me dieron en realidad este tema a desarrollar, que es sobre deontología y el profesional en la matronería. Es más, la deontología trata un poco, en este caso, de las conductas que debe seguir un profesional, en este caso, un profesional matrón. Para empezar, una pregunta que yo haría es, ¿qué tan importante es la ética hoy en día en la sociedad o en nuestra sociedad? Yo creo que sí tiene mucha relevancia, pero surgen muchas preguntas. ¿La sociedad necesita ética? ¿Podemos imaginar una sociedad sin ética? ¿Es la ética inherente a los seres humanos y por ende va integrada en la sociedad? O sea, somos seres éticos. ¿Es la ética un constructo humano nada más y por ende depende de sus creadores en definitiva? Es importante para el ser humano el estudio de la ética y su papel en la sociedad. Estas preguntas son importantes porque a diario nosotros enfrentamos diferentes dilemas éticos, ¿verdad? O múltiples dilemas éticos también, no solo dilemas dos, ¿verdad? Uno versus otro, sino que a veces nos enfrentamos con múltiples dilemas éticos, sobre todo, y en algunos casos me ha tocado preguntarle a los estudiantes, que a veces tengo, qué dilemas éticos tienen en su quehacer diario, en su profesión, en algunos casos ya profesionales, qué es lo que hacen o qué es lo que han tenido y qué decisiones han tenido que tomar. Y muchas veces estas decisiones están más inclinadas hacia la parte legal que hacia la parte ética muchas veces. Con lo cual se evita muchas veces la reflexión. Yo creo que es importante la reflexión y el poder de alguna manera entrar en este ámbito para poder establecer cuáles son los aspectos que se están contraponiendo. La deontología en sí es un término griego que se trata del estudio de la ciencia de lo debido. El objetivo de esta es el fundamento del deber y de las normas morales. La deontología profesional en sí hace referencia a un conjunto de principios y reglas éticas que regulan en sí la actividad profesional. Permítanme. La actividad profesional. Correcto. Ahora sí. En un cuento de Alicia en el País de la Maravilla, se dice el gato, o Alicia pregunta al gato cuál es el camino correcto y el gato responde, ¿a dónde te diriges? Alicia responde, no sé. Entonces, si no sabes dónde vas, poco importa cuál será el camino correcto. Y es que la ética, es que la deontología, la ética en sí y los aspectos legales nos dan alguna orientación respecto a estos temas. La deontología ayuda en sí al profesional a la toma de decisiones, pero esta toma de decisión por lo general está fundamentada en los aspectos científicos, en los aspectos éticos y en los aspectos legales. La profesión, por así decirlo, viene del término profesar, confesión pública de la fe o consagración religiosa. El origen de la profesión está vinculada específicamente con la religión. Profesa es la persona consagrada a un menester y públicamente conocido como tal. Por lo tanto, el nombre de las profesiones o de la actividad laboral que ejercían las personas por autonomacia se refiere al hecho de que si yo hacía pan, era el panadero; si yo trabajaba la madera, era el carpintero; si yo trabajaba el metal, era el herrero. Y así sucesivamente las profesiones fueron adquiriendo el nombre en dependencia a la actividad con la cual yo me identificaba. El profesional es el consagrado, en todo caso, en el sentido estrictamente religioso, ¿verdad? Y profesional médico o profesional de la salud no era la excepción. La cultura occidental seculariza el término finalmente y lo hace extensivo a todas las ocupaciones. El ejercicio en sí de una profesión no es
no es la recepción del título, no es que yo tengo ganas de estudiar esta carrera, y es porque a mí me gusta, etcétera, etcétera. Hay muchas posibles respuestas cuando uno le pregunta a una persona por qué quiere o qué quieres estudiar. El ejercicio de la profesión no es algo anecdótico en la vida de los seres humanos, no es una sola etapa, ni es un mero entretenimiento. Tampoco, se trata de un aspecto esencial de la vida de las personas y por ello mismo debe regirse por un principio moral coherente. Para Max Weber, un politólogo alemán, sociólogo alemán, decía que la profesión es la actividad especializada y permanente de una persona que normalmente constituye para él o como una fuente de ingreso y por tanto un fundamento seguro para su existencia. O sea, es un medio a través del cual yo puedo vivir, me genera un salario con el cual yo lleno mis necesidades. Sin embargo, Adela Cortina, una filósofa española, incluso estuvo de visita recientemente acá en Chile, ¿verdad? Para ella la profesión es social y moralmente mucho más que una fuente de ingreso y sustento. No es solo un medio para conseguir un fin exterior. No es solo una actividad individual, sino colectiva que forma una comunidad que tiene que alcanzar metas que requieren a su vez un método y un carácter profesional o etos. Ello hace pertenecer precisamente a un colegio, a algo que lo identifica, a un grupo de personas identificadas con esa profesión, más o menos institucionalizada, que es lo que conocemos como colegios. Lo anterior dota al profesional precisamente de una identidad que genera un sentido de pertenencia. Un profesional tiene que tener algunas competencias y esas competencias están determinadas por aspectos cognitivos, o sea, saber, o sea, conocimiento científico, metodología, instrumental, legal, etc. También aspectos técnicos, saber hacer, habilidades técnicas para aplicar los conocimientos. Social, saber estar, habilidad social y capacidad de interacción y colaboración con personas e instituciones. Y ética, que es saber ser profesional, que tiene que ver con valores, actitudes y estilos de comportamiento. La deontología se deriva del griego, les decía, el estudio de ciencia de lo debido, y la ética está conformada por el conjunto de valores compartidos y jerarquizados a la vez, que tiene que ver con la libertad, la dignidad, la justicia, el respeto, la equidad, el altruismo, la solidaridad, la comprensión, comunicación, beneficencia, vocación, generosidad, tolerancia, autonomía, seguridad, calidad, servicio, entre otros. Conjunto de valores sociales imprescindibles y definitorios de un grupo profesional. Todos estos valores están comprendidos dentro del quehacer profesional. No es solo la profesión como tal, sino que también tiene una serie de valores que son importantes. La ley la ley es una ética de lo mínimo, mínimo necesario para la paz social y para la convivencia. Nosotros tenemos leyes que nos permiten de alguna manera convivir a todos, tenemos reglamentos. La ley es de obligado cumplimiento, pero a la vez tenemos que observar que la ética es quien la legitima. No siempre lo que está legalizado o lo que es ley necesariamente es éticamente legítimo. Por ello es importante la docencia y la formación continua del profesional de la salud en el manejo de los conceptos morales para el afrontamiento precisamente de los dilemas éticos generados en la atención sanitaria. La deontología también tiene que ver con la ética y las normas legales para poder establecer una serie de conductas. La actitud y el comportamiento ético es consustancial y exigible en determinadas profesiones, pero no necesariamente un objeto de legislación ordinaria. Es necesario que los colegios profesionales cumplan su función de ejercer la vigilancia deontológica como rigor y credibilidad. Y esto se justifica porque prestan un servicio, hay un compromiso con el paciente o la paciente y la comunidad en sí. No es un espacio protegido, sino es un espacio para un mayor nivel de exigencia.
Los colegios profesionales no deben entenderse como espacios protegidos para defender al profesional de la salud sino que también debe ser un lugar de reflexión, un espacio en el cual se exija y que realmente se vigile por la conducta deontológica de todos los profesionales, sobre todo en el área de la salud, en el que tratamos de manera muy íntima dentro dentro de una comunidad o cuando hacemos la atención de un paciente. Por otro lado, la bioética en sí es una disciplina que debe trabajar en alianza a la ética profesional, la deontología y el derecho, cooperando en su adecuación, desarrollo y aprendizaje. La teoría de la ética no tiene objeto directo, responder una pregunta en sí, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué es lo que debo hacer? La ética no va a dar la respuesta inmediata, por tanto, no orienta de manera inmediata esta acción, sino que nos proporciona de alguna manera algunos elementos que nos permiten determinar o descifrar cuáles son las opciones y valores que entran en conflicto para poder tomar más adelante una decisión. Un principio moral es una proporción que conduce a una razón de por qué debo hacer puedo hacer algo de cierta manera. Son construcciones racionales históricas y no son absolutamente inmutables. Su función es establecer elementos firmes sobre los cuales se puede asentar una decisión. En el ámbito precisamente de la actividad profesional que ejercemos, médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos y de otras áreas de la salud, existen muchas veces conflictos en los que se van a enfrentar a diario en las consultas o en los hospitales, como los cambios, por ejemplo, de los sistemas de asistencia sanitaria, como bien hablaba el doctor eh, eh, que decía cambios o la necesidad de un sistema de salud más relevante. El doctor León afirmaba o explicaba un poco sobre el tema de justicia sanitaria, por ejemplo. El no cumplimiento de estándares de competencia e integridad en prestadores de salud, por ejemplo. Sabemos que tenemos un problema tremendo actualmente en nuestra sociedad respecto a este tema. El profesional tiene que enfrentar fuerzas políticas, legales y comerciales, expansión tecnológicas, legales y comerciales también. Todos estos aspectos chocan muchas veces con nuestras decisiones diarias y tenemos que determinar a través de los aspectos legales y éticos qué es la forma más correcta de actuar. Pareciera fácil, pero en realidad es más complicado de lo que parece. Podemos hablar, por ejemplo, de la corriente principialista, que bien la describía el doctor León, que hablaba del principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, ¿verdad? Sin embargo, actualmente encontramos que existe conflicto entre la autonomía de un paciente y su beneficencia, como acto del médico o del personal de salud que presta esta atención. Podemos entender hoy en día la idea de beneficios sin aceptar por parte de la persona que supuestamente la recibirá. O sea, aquí tenemos casos en que un paciente podría decidir no seguir un tratamiento necesario debido a una creencia, debido a un tema cultural, a un tema religioso, y dado su autonomía podría rechazar la atención que le quiere prestar. Yo escuchaba hoy en una reunión, por ejemplo, el hecho de que algunas mujeres no daban de lactar, en este caso mujeres haitianas, tenían un bajo nivel de, de deseos de dar de lactar a un niño y por lo tanto eso se complicaba porque un acto de beneficencia de parte de la matrona es inducir o promover o motivar la lactancia materna, pero por otro lado está la autonomía de la paciente, quien no es costumbre, no es deseo dar de lactar a su bebé. Podemos entender una autonomía que haga que el paciente pueda exigirle al médico aquello que desea sin tomar en consideración la concepción de él o la profesional de salud tenga en su propia tarea o que influya en el contexto social. Y esto es muy frecuente o es más frecuente de lo que parece.
existe este conflicto entre el paciente y el profesional de salud, y entrando en conflicto estos dos principios de las corrientes principialistas, que es la beneficencia y la autonomía. Existe un escenario en el espacio ético de la actividad clínica, cuando estamos hablando de actividad clínica, pero también existe otro nivel de conflicto cuando hablamos de salud poblacional, que ya no es clínica, y aquí la corriente principialista queda corta, ¿verdad? Y teniéndose que abordar otras corrientes y otros principios que puedan también favorecer y poder tratar este conflicto entre lo individual y lo poblacional. Un ejemplo típico de esto, un ejemplo para no ir tan lejos, podemos mencionar el tema de la pandemia, donde se tomaron una serie de medidas en el cual violentó la autonomía de las personas, ¿verdad? Y se privilegió el tema poblacional. Aquí tenemos, por ejemplo, tres grandes áreas, que es la sociedad, el paciente y el profesional de salud. Entre la sociedad y el paciente existe una interrelación entre la justicia y la autonomía, donde la justicia y la autonomía disputan o entran en conflicto, dado que una cosa es lo que justamente tengo que dar, ¿verdad? Y cómo debo proceder, y otra cosa es la autonomía propiamente de las personas. También está entre el paciente y el profesional de salud. Aquí nuevamente tenemos el conflicto que anteriormente decía, que es la beneficencia con la autonomía, y luego está el profesional de la salud con la sociedad, que tiene que ver también con justicia y beneficencia. Esto lleva a una serie de conflictos en los cuales a veces no nos damos cuenta que vivimos a diario porque no reflexionamos sobre ello. ¿Hasta dónde puede llegar la relación de la atención entre un profesional de salud y él o la paciente? ¿Qué resultados estarían a su alcance? Eh, Al respecto, este autor expone que existen tres límites que deben ser considerados también a la hora de plantear una solución, y es los límites financieros, o sea, hasta dónde realmente puede contribuir o puede haber beneficencia o cualquier otro, tiene que estar determinado por el límite financiero, por el límite de la realmente disponible, porque si no existe no puede estar, o el límite de lo técnicamente posible también. Entonces, hay aspectos de la atención que no son posibles dar también por temas relacionados a estas limitaciones. El consentimiento informado, la autonomía como tal, es un concepto dinámico, frágil y vulnerable. El consentimiento informado es algo a lo cual a veces rehuimos o rehuyen la mayor parte de los investigadores en cuanto se le hace muy difícil. La autonomía podrá estar delimitada por otros principios bioéticos también y que tienen que ser tomados en cuenta. Así bien, el principio de justicia actúa como un techo de las decisiones libres de las personas en que un sistema en el que existen recursos limitados, como decía anteriormente, el principio de no maleficencia limita las decisiones de un paciente para hacer una exploración complementaria en los riesgos cuando esta no está justificada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las cesáreas que no están adecuadamente indicadas, cuando no hay indicaciones médicas para cesárea y se hacen cesáreas porque se desea que el niño nazca en determinada edad, o porque, como decía una profesora por ahí, cuando hay incentivos que invitan a los médicos a realizar cesárea. Hay estudios que establecen cómo se viene aumentando la cantidad de cesárea. Hay países donde el 70% de los nacimientos son en base a procedimientos cesáreos y no son partos normales, pudiendo ser partos normales, y todas ellas con las respectivas complicaciones que trae hacer un procedimiento de este tipo. El principio de beneficencia se sitúa por encima de autonomía. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, con trastornos paranoicos, desea suicidarse, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la autonomía no puede ser respetada. La ley, en este contexto democrático, se entiende como un límite de lo propio de una sociedad que la misma sociedad se autoimpone.
Pero existen otras corrientes que han sido elaboradas y promulgadas por otros autores, por ejemplo, Immanuel Kant. Hay dos clases de bien, está el interno y el externo. El interno tiene que ver con nuestra vida moral y nos exige que demos cuanto a sí mismo demos cuenta de nuestros propios actos. Esto es lo que llama ética de lo máximo. Y la externa, que son los propios de la esfera jurídica, y a través de ella la comunidad nos pide cuenta de lo que hacemos, que es la ética de lo mínimo. En el siglo XVII-XVIII, la ética de la virtud se dio el paso a la ética del derecho y el deber. Y luego, el siglo XIX, se propone una solución intermedia a esto, y entre la responsabilidad estrictamente ética y lo jurídico, a través precisamente de la deontología, la cual opera como un procedimiento parajurídico, o sea, sin necesidad de ser abogado, de alguna manera ejerce una función parajurídica. Corriente consecuencialista, este es un enfoque que plantea que toda obligación moral se origina del principio de utilidad, por tanto, una acción moralmente correcta es la que conlleva a una buena consecuencia. ¿Sí? No importa es la consecuencia del acto. Si hay una consecuencia que hay una moralmente correcta, es la que conlleva esa consecuencia. El utilitarismo, por contrario, establece que el principio de utilidad como criterio supremo o de moralidad propone que toda obligación moral se deriva de una última instancia del principio de utilidad, el cual considera que dentro del grupo de acciones alternativas estaremos obligados a elegir aquel que proporciona mayor beneficio al mayor número de personas. Mientras que para Immanuel Kant, el principio se basa en la ética racional y a priorística, o sea, previa. No importa los fines, sino la intencionalidad inicial del acto, independientemente de las consecuencias materiales. El bien puede llegar a ser considerado relativo, pero es la razón la que permite conocer la certeza absoluta. Entonces, para la deontología, lo que importa es la motivación inicial, no en sí la consecuencia de esta acción. O sea, para que sea moralmente aceptable, tenemos que analizar, ¿verdad?, cuál fue la motivación individual. Mientras que para la corriente utilitaria, lo que a mí me interesa es la consecuencia, no en sí la motivación individual o inicial, sino a cuánto con esta acción, cuántas personas, por ejemplo, podrían ser beneficiadas, qué tanto pueden ser beneficiadas. Este es un dilema que no sé si ya lo conocen algunos de ustedes, pero hablan del tranvía. Actualmente con inteligencia artificial se ha cambiado este modelo por el del auto autónomo, ¿verdad? En este caso, un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino hay 5 personas atadas a la vía. Afortunadamente es posible accionar un botón o una palanca que va encaminada a que el tranvía se detenga, perdón, que el tranvía se desvíe. Pero por desgracia en el otro carril hay una sola persona atada. Entonces, debe pulsar el botón la persona. Es correcto que pueda bajar la palanca y desviar el tren. Habría que hacerse esta pregunta, y a diario nosotros creo que tenemos estos dilemas y no reflexionamos sobre ellos. En realidad no nos preocupa mucho, o sencillamente nos desentendemos del tema y no nos metemos porque no es mi asunto también, porque esta persona podría decir: no me voy a poner en este dilema porque no es mi problema. Desde la ética de la virtud establece que los actos morales lo son cuando sirven para conducir al hombre hacia la virtud o son resultado de esto. Lo que convierte la acción en correcta es la honorabilidad de la motivación, y está también la omisión de auxilio, que elige no hacer nada debido a que no es responsabilidad del evento inicial y por lo tanto no sería responsabilidad de matar 5 personas o una persona, porque no es mi asunto. Dentro del código a las matronas, yo recogí algo que era relacionado a un código que lo tiene la Universidad de Chile, o lo propone la Universidad de Chile, en febrero 20 del 2018, y que establece algunas cosas que marqué, algunos elementos que creo que son importantes y que no son tan diferentes del código médico. Prácticamente la mayor parte de los códigos profesionales son similares. En el artículo 3 aquí establece que las matronas
deberán proporcionar atención profesional a todos los que soliciten dentro de las normas indicadas y legal establecidas. El secreto profesional también es importante. No puede rehusarse a la atención de un paciente cuando no existan otras colegas que puedan hacer cargo de esta paciente. La matrona respeta la libertad de elección por parte del paciente y entregará la información a esta si es que así se requiere o a otra matrona. Otros artículos hablan sobre el respeto mutuo y el compañerismo y la lealtad que debe haber entre las matronas y matrones. Todas las actuaciones que una matrona o matrón le merezca, que debe ser respetada, deberá comunicar de inmediato a su Consejo Nacional, ¿verdad? Se debe considerar obligación primordial de las matronas el ayudar a la formación técnica de sus propios colegas y colegas. Las matronas que están facultadas para intervenir en el nombramiento de matronas funcionarias se deben basar solo en los antecedentes profesionales. Aquí apela no a que es mi amiga, sino en los antecedentes profesionales de acuerdo a lo estipulado por el reglamento vigente a donde estén trabajando. Ninguna matrona o matrón podrá recibir honorarios de parte de una colega por atención de ella o a cargo de su familiar. Y por último, también quería rescatar un poco esto, que es con respecto a la sociedad. Vimos con respecto al paciente, vimos con respecto a la relación entre los mismos matronas y matrones, y ahora la vemos con respecto a la sociedad. La matrona debe cooperar en todo instante con las acciones destinadas a elevar el nivel de salud de su país. La matrona o matrón no podrá asociarse de manera alguna con quien ejerza ilegalmente una profesión. La matrona no podrá aceptar pagos o aportes en dinero y otras naturaleza de colegas, clínicas, laboratorios, etcétera, que signifiquen conveniencia comercial en atención profesional a un paciente. Quería también abordar, para finalizar, finalizando, algunos elementos que también tienen que ver con este tema de la ética y es, por ejemplo, y que tiene que ver con la actividad de los profesionales de salud, que es la investigación. Lamentablemente, la investigación actualmente, he oído recientemente todas las dificultades que hay para hacer investigación y las presiones que hay por parte de las casas de estudios para que las personas investiguen. Sin embargo, hay algunos aspectos que son importantes observar. El tema de la publicación, por ejemplo, ha cambiado mucho hoy en día y del interés por la investigación. A mí me gusta mostrar siempre esta lámina a mis estudiantes porque habla un poco de cómo se veía la investigación en el siglo XIX y cómo se ve hoy la investigación del siglo XXI, en el cual el único deseo es publicar a cualquier costa y en la mejor revista, ojalá Q1, ¿verdad? Y ojalá tener plata para poder publicar Q1 porque Q1 es muy cara para publicar. Y entonces hay que publicar a toda costa porque a mí me evalúan respecto a esto y entonces por lo tanto debo publicar, cualquier cosa. Pero no hay una reflexión, no hay un entendimiento del fenómeno, no hay un deseo de aportar. Cuando uno ve las investigaciones, no todas las investigaciones tienen esa posibilidad de aportar porque tienen poca reflexión, responden más bien a una presión. También se ha dado mucho el caso de las retracciones o retractaciones de artículos. ¿Y qué significa retractar un artículo? Significa cuando hay una mala conducta de parte del investigador, las imprecisiones involuntarias o intencionales, los plagios, los autoplagios. Yo me puedo autoplagiar también cuando yo me autoplagio, me autocopio sobre un artículo. Hay personas que toman un artículo y lo copian como 20.000 veces para que salga. Metodologías inadecuadas, por ejemplo, la presentación de datos, imágenes fabricadas, la manipulación o la irreproducibilidad que invalida las conclusiones. Yo saqué de PubMed, que es una base de datos de búsqueda bibliográfica de revistas, y con el tema de la pandemia se dio mucho que las personas empezaron a publicar, todos querían publicar algo. De hecho, querían pasar hasta sobre el comité de ética, y el comité de ética se empezó a convertir en una especie de obstáculo,
Y no, el comité de ética está a disposición, siempre estuvo a disposición, se creó un comité ad hoc en la universidad y se hicieron muchas cosas como comité de ética para impulsar cierto tipo de actividades que pudieran impulsar de alguna manera y agilizar los procesos de publicación. Sin embargo, esto no evitó, por ejemplo, artículos retractados total en 2020-2021 se encontraron alrededor de 4.113 artículos que están retractados, o sea que tenían alguno de estos problemas de los cuales mencioné arriba, ¿verdad? Artículos retractados a los 3 meses en el 2021 ya eran 995. Artículos retractados sobre el SARS-CoV-2 o el COVID-19 en ese periodo fueron 213 y artículos retractados también a los 3 meses en 2020 eran 54. Y estas cifras, por supuesto, han cambiado y en la medida que las revistas han ido analizando los artículos post publicación, o sea, después de la publicación, se han encontrado con situaciones en las cuales las imágenes presentadas no se relacionan, los datos presentados son inventados o no condicen con los resultados que se han hecho, no han pasado por un comité de ética los artículos, y esto ha ocasionado actualmente que muchas revistas hayan bajado también de categoría debido a que esta imprecisión de estos artículos han sido descubiertos post. ¿Ves? Entonces ahí ha surgido una serie de situaciones en las cuales se habla si los comités de ética deberían también estar metidos en estos temas relacionados, por ejemplo, con el plagio. Nos ha tocado estar en algunas ocasiones con documentos que nosotros sospechamos han sido un plagio, pero esto corresponde a los tutores de tesis, ¿verdad? Establecerlo y vigilarlo, ser vigilantes de esta actividad de los estudiantes, por ejemplo, para evitar que se repita o se normalice. Durante la pandemia se vivió algo que también yo creo que no sé si pasó desapercibido o no se le da importancia, y es que hubo una gran cantidad de situaciones entre lo que se llamó comunicación de riesgo y el receptor, que era la población, y generó lo que se llamaba la tormenta moral perfecta. En ella encontramos varios aspectos, estos son solo algunos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, un tema importante fue la asignación de los recursos, conocidos también como dilema de última cama. Se practicó la teoría, ahí estuvieron las dos corrientes principales en conflicto, como es la teoría utilitarista y la deontológica. La desigualdad en salud, economía versus salud y dignidad humana estuvieron en conflicto también. Aplicación del rastreo y privacidad de los datos con las nuevas tecnologías también. Ustedes saben, en China, por ejemplo, los celulares funcionaron precisamente conectados al sistema de vigilancia y con drones establecían si una persona había salido de su casa y andaba fuera de casa en un periodo de cuarentena. Pasaporte, por ejemplo, el hecho de tener que estar vacunados para poder salir del país o movilizarse de una zona a otra. O sea que también producía algunos conflictos éticos, sobre todo el tema de la autonomía, el darwinismo, la ley del más débil, la ética de la investigación, con esto de las publicaciones retractadas, y el tema de las redes sociales, ¿verdad? Donde hay un gestor privado y además hay una inteligencia delegada. Esto implica, esta inteligencia delegada es cuando yo confiero credibilidad a la persona que me envía un chat sobre una situación. Recuerdo yo que en algún momento alguien dijo por redes sociales que repartidores de combustible estaban en huelga y que no iba a haber combustible en Santiago. Eso fue algo que corrió durante una tarde y ya por la noche se podía ver en los noticieros las grandes filas de personas cargando combustible. Entonces, esa situación se da precisamente por el tema de las redes sociales y las noticias que no son adecuadas y que cada uno fue por sí misma enviando el mensaje al otro, al otro, a la otra, a la otra, y fue convirtiéndolo casi en una verdad. El algoritmo, sin embargo, estos sistemas funcionan por algoritmos que definen qué cosa se ve primero y muchas veces cuando una noticia de esta se repite muchas veces, el mismo algoritmo hace
que sea lo primero que uno ve dentro de una red social o de un grupo de noticias en una red social. Y estos aspectos estuvieron muy en boga durante la pandemia. Múltiples medios de comunicación tratando de dar la última noticia, ¿verdad? El par en las prensas por la situación que se estaba dando y malinterpretando en muchos aspectos. Y esto generó un medio ambiente, en algunos casos positivos, pero en otros casos negativos. Entonces, esto genera precisamente una tormenta de situaciones donde muchos aspectos éticos estuvieron en conflicto y muchas relaciones entre las personas también se conflictuaron. Un minuto, profesor Sí, Vanegas. dejando solamente algunas preguntas. ¿Qué pacientes deben recibir tratamiento de acuerdo a los criterios de clasificación? El paciente cuyo tratamiento tiene la mejor expectativa de éxito. Una pregunta que tenemos que hacernos cuando damos atención a un paciente, sobre todo cuando hay temas como las pandemias o las futuras pandemias que vamos a tener. ¿Cómo deberíamos resolver el conflicto entre las medidas de salud pública y las necesidades económicas? La salud pública debe tener prioridad, pero llega a sus límites donde se violan los derechos individuales y mantener a flote y cómo mantener a flote a través del propio trabajo de las personas. ¿Cómo debemos resolver el conflicto entre las medidas de salud pública y las libertades civiles? Hay muchas preguntas que nos podríamos hacer respecto a la última pandemia también y cómo estas acciones fueron tomadas y qué tipo de reflexión hemos tenido como sociedad para el futuro, como, como profesionales de la salud. Creo que es importante que nos hagamos estas preguntas y que podamos de alguna manera poder reflexionar. Y ese es el objetivo de estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vanegas. Los invitamos a compartir su reflexión, sus preguntas, lo que consideren necesario que sea de acuerdo a lo que hemos conversado, que quieran ustedes compartir con nosotros. Carolina, si tienes algunas preguntas. No hay nada en el chat aún, pero los invitamos a realizar las preguntas por el chat, o si bien pueden levantar la mano y hacer la pregunta directamente. ¿Alguien que quiera contarnos su reflexión de acuerdo a lo que revisamos? Y bueno, que están encendiendo sus cámaras. Así podemos ver que han estado ahí con estas interesantes exposiciones. ¿No? Bueno, Bueno, sí. Sí, no sé quién va a hablar. Aquí tenemos una pregunta de Montserrat. Dice, a mí me surge la duda de qué sucede en esos casos donde como equipo de salud sabemos que hay alguien que no hace bien las cosas o se debe exponer esta situación. No escuché bien el final. Sí, dice, la duda de qué sucede en los casos donde como equipo de salud sabemos que hay alguien que no hace bien las cosas y si se Ya. debe exponer esa situación. Sí. Yo creo que hay que actuar con prudencia. ¿M? Si realmente se está haciendo un daño serio a un tercero, que puede ser el paciente o la persona que se atiende, hay que decirlo, hay que denunciarlo. ¿M? Si no es tan grave, podemos decir, si no se está haciendo un daño
serio, profundo, lo mejor que se puede realizar es hablar con la persona, y comentarlo con él, para ver si reconoce el defecto, reconoce que eso se está haciendo mal y se puede corregir y hacer bien. ¿Mm? Y eso, si lo hace todo el equipo, es mejor que si se hace individualmente. ¿Mm? Decir una persona a otra, estás haciendo esto mal, bueno, pues puede no dar, no ser tan eficaz como que el grupo de trabajo dice, mire, esto se está haciendo mal aquí. ¿Mm? Yo creo que la autocrítica es fundamental en cualquier institución y en salud también, ¿eh? Y no hay que tenerle miedo o decir, no, no se trata, no estamos juzgando personas, por ejemplo, en un comité de ética, no juzgamos a las personas, sino que juzgamos actuaciones determinadas. O sea, esto se podría haber hecho mejor o esto se podría haber hecho de otra manera. Y eso hay que decirlo para que se mejore dentro de la institución o que lo mejore una determinada persona que lo está haciendo mal. Ahora ya digo, si se puede producir un daño grave, serio, hay que decirlo inmediatamente. ¿Mm? No sé, esto es una norma un poco general. ¿Eh? Claro. Sí, no, y yo creo que es fundamental también pensar en la paciente, ¿verdad? O el paciente como principal beneficiario de la atención. La idea es no hacer mal, sino hacer el mejor beneficio posible. Y siendo que estamos todos aprendiendo dentro de la clínica y estamos todos desarrollando una acción, es vital también poder reconocer los errores. Yo creo que debemos enseñar a los estudiantes precisamente a ser autocríticos a veces. A veces solo hay mucha crítica hacia afuera, pero no hay una autocrítica sobre las acciones. Y yo creo que por ahí hay que empezar. Y luego está la tarea, por ejemplo, del educador. Yo creo que la tarea del educador también es importante. Si es alguien que está preparando o formando a alguien, por supuesto que tiene que hacerle ver si tiene alguna limitación o error en un procedimiento y que debe mejorar. Yo creo que eso es importante y como decía el doctor León, ojalá en grupo que pudiera de por sí ayudarse. Yo no sé acá, pero por lo menos nosotros hacemos los que son sesiones en el cual cuando se hacen procedimientos que posiblemente sean errados, se comparte con todo el cuerpo de profesionales y se trabaja sobre ellos, se reflexiona y se trata de encontrar y ver si hubieron errores, si hubieron limitaciones y qué otras cosas se pueden hacer para mejorar la próxima vez que llegue un paciente con determinada sintomatología o características que pudieran estar en peligro su vida. Así que yo creo que es importante eso también. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Leandro, creo que tenía la mano levantada. Acá está, Leandro Cisternas. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas las dos presentaciones. Me preguntaba al doctor León, no sé si lo entendí bien o no, o es mucha filosofía para mi cabeza. Eh, Usted habló de cuando eh, yo invado la libertad de otro, pierdo la autonomía. ¿Eso es lo que entendí? No, Esa parte no la cuando entendí hago muy bien. daño, cuando hago ¿Ah? maleficencia al otro, estoy atacando también su libertad, su autonomía. No le dejo que haga lo que él quiere. Ah, ¿Mm? perfecto. Ya. O sea, Yo pensé que uno es perdía un como... poco de autonomía cuando sí. causaba daño. No, Eso claro, o sea, no, lo ponía al comienzo en la primera diapositiva sí. como relación entre las dos cosas, pero bueno, la autonomía hoy en día está muy claro que es que hay que tener en cuenta a la persona que se atiende, que tiene que participar en las decisiones que se toman, que el médico no le puede decir qué es lo que tiene que hacer, sino lo que debe hacer en todo caso y conversarlo con la persona, ¿eh? O sea, yo creo que ese, y cada uno a su nivel, el médico en las decisiones que tiene que tomar él, pero la matrona, el matrón, también en su nivel profesional, o la enfermera en un procedimiento que va a realizar, cada uno tiene que explicar
qué es lo que va a hacer, porque el consentimiento no solamente es para cosas ya muy importantes cuando se hace por escrito. La información al paciente es de toda intervención que se hace. Y a eso están obligados todos los profesionales de la salud que atienden personas. Eso dice nuestra ley. ¿eh? Muchas gracias. Mm. Yo quisiera aportar, Patricia. Adelante, doctora Luco, lo que quiera. Hola, muy buenas noches. Bueno, agradecerle a los profesores León y Vanegas las exposiciones, porque la verdad es que, como dice Leandro, eh, a esta hora y en la noche, el tema de la filosofía nos hace que nuestras neuronas estén bastante activas y preocupadas ahí de qué es lo que entienden y lo que no entienden. Pero, en fin, valores, principios son palabras grandes, ¿no? Y cuando uno se sumerge en estos temas, necesita también tener como planteó el profesor Vanegas muy bien en el principio de su exposición, preguntarse si es bueno que tengamos valores, principios, si es bueno que nos refiramos a la ética. Y en este punto yo quisiera que no perdiéramos de vista que todos quienes hemos trabajado en instituciones de salud y los que ustedes, que la mayoría trabajan hoy día en instituciones de salud, tenemos un gran paraguas que es la ética sobre la ética profesional, sobre la bioética clínica, sobre la ética sanitaria, que es la ética de la institución. Y esa ética de la organización hoy día debiera ser más amplia, debiera amplificarse en términos de fomentar valores institucionales. Eh, Recoger valores institucionales, valores desde los profesionales, desde los funcionarios, desde las personas, desde todas las personas que trabajan ahí, recoger esos valores. Cuando Montserrat preguntaba qué hacer frente a una persona, debe ser un valor de la institución el reconocer rápidamente los errores y conversarlos. Quizás la palabra es muy dura, denunciarlos, pero sí conversarlos, no dejarlos pasar. Los errores van aumentándose en el tiempo y pueden producir mucho daño, no solamente a las personas que están siendo atendidas, sino que a todos los que participan en la institución, porque ven una manera de hacer las cosas como normalizada, sobre todo quienes tenemos eh, responsabilidades en docencia, sobre todo en docencia de pregrado. Eh, los estudiantes aprenden de manera muy rápida el cómo se hacen y cómo no se hacen las cosas. Y entonces muchas veces el discurso de los profesionales que están haciendo docencia es uno, pero en la práctica el quehacer es otro. Y eso va quedando marcado como una huella muy fuerte en la formación de los estudiantes. Por lo tanto, aquí hay varias éticas que confluyen. Ética de la organización, ética profesional, la bioética clínica, la ética sanitaria. Es un gran mundo, un gran abanico de formas de pensamiento. Muchas gracias, doctora Luco. Bueno, creo que estamos llegando al final. Les agradecemos mucho el que hayan compartido esta tarde con nosotros esta jornada de reflexión y además los invitamos para la próxima semana, el próximo miércoles 23, donde tendremos dos brillantes exposiciones también. Una de ellas es respecto de la ética del cuidado y ética de los cuidados por la doctora Luco. Y además tendremos una matrona amiga que va a exponer respecto de la ética de la investigación en el campo de la matronería. Así que dicho esto, los invitamos con el mismo link con el que ingresaron hoy día. Igual se los vamos a compartir nuevamente por si acaso se les queda por ahí en el tintero. Así es que muchas gracias a todos por la hora, por estar acá día con nosotros. Así es que Buenas gracias noches. nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Chau, chau. Buenas